Pues precisamente para todas las personas que no están en Guadalajara, Jalisco, donde emitimos este programa, desde la radiodifusora de Radio Morir o RM Medios, quiero decirles que para nosotros mexicanos es muy común, como en cada una de las partes, comunicarnos coloquialmente con palabras regionales. Pero una de las expresiones más usadas en toda la República Mexicana es pues a veces un improperio o a veces una alabanza. Casi por lo general nos referimos a algo que nos va mal o a algo que no es del todo agradable, como que nos fue de la chingada. Una palabra que no es posible decirla en cualquier otra radiodifusora, no es posible decirla en una televisión abierta, no es posible escribirlo en una literatura seria. Calcular la antigüedad de las malas palabras en nuestro lenguaje es una tarea muy difícil, porque a pesar de su costumbrismo, los padres fundadores de nuestra literatura consideraban indecente reproducir en letras de molde o letras cultas los insultos más comunes del habla popular. El hábito de la gente bien, el hábito burgués, el hábito decente de confundir la excelencia literaria con las buenas maneras no ha muerto del todo, pero dejó de ser una ley inviolable desde mediados del siglo XX, cuando el colonialismo desafió con éxito las reglas de urbanidad en la poesía, la novela y el drama. Octavio Paz dio un fuerte impulso a ese movimiento literario cuando afirmó en El laberinto de la soledad que las malas palabras son, fíjense bien, son el único lenguaje vivo en un mundo de vocablos anémicos. Y bueno, refiriéndonos a lo anémico de los vocablos, pues hablamos con muchas palabras en un Spanglish o una imitación de lo que pudiera ser de nuestros vecinos del norte, como si realmente fuéramos bilingües. La realidad es que en México el 90% de la población no habla como segundo idioma el inglés. Pero bueno, por supuesto, esto da mucho estatus. Sin embargo, volvemos a las malas palabras. Esto a mí me hace platicarlo porque acabo de ver un documental hermoso, muy bien realizado, de una compañía de danza gay. El director, el coreógrafo, el maestro, el dueño de la danza es José Figueroa. Y este hombre, cuando, bueno, no voy a platicar toda su historia, pero cuando sale a dar las gracias, emite una serie de improperios en los que dice, puta madre a huevo, gracias por estar 20 años puteando, y bueno, y la gente se desvive en halagos y se maravilla y le da aplausos y ovaciones, y el otro feliz sigue con el regodeo de las malas palabras, y parece ser que a la gente pues nos está gustando mucho que todo lo establecido emita palabras altisonantes. Muchas veces esas palabras, esos vocablos, les hemos llamado de muchas maneras. No son más que improperios, y como bien dicho, no hay una mala palabra, sino una buena intención. Quiere decir que la intención de la palabra pues lleva en sí la maldad del improperio. Yo quiero referirme precisamente a la chingada. La chingada es una palabra que
se convierte en verbo, se convierte en calificativo, y que, pues, les repito, perdón, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, trata esto y dice que las malas palabras son el único lenguaje que está vivo en el mundo de los vocablos, y me llama mucho la atención la palabra anémicos, porque si bien es cierto nuestro idioma español pues va en detrimento porque cada día tenemos una peor, pero peor ortografía, nuestro lenguaje pues sí, lleva muchos deterioros en sí, en quienes lo practicamos, no el lenguaje en sí pues está intacto. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de esa manera. Les decía que Octavio Paz extrajo del subsuelo, así, de la enorme riqueza semántica de las palabras malditas, pudiéramos decir. Desde entonces, la visión de la chingada como una herida abierta en el inconsciente nacional ha tenido cientos, pero cientos de adictos o de adhesiones y de refutantes o de refutaciones. Quizá los hijos de la Malinche nunca nos pondremos de acuerdo. Nunca estaremos de acuerdo en ese punto. Pero si queremos discutir sobre una base racional, deberíamos partir de una pregunta elemental. ¿Cuántos años tiene la chingada? ¿Desde cuánto tiempo la invocamos en los recordatorios maternos? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde nació? ¿Por qué? ¿Qué es? Según Octavio Paz, tiene una estrecha relación con la conquista, que fue también una violación, no solo en el sentido histórico, sino en la carne misma de las indias o de los indios. Esto es, la chingada tiene un origen, para hacer un poco más concreto todo lo que pues trataré yo de explicarlo, porque basándome mucho en lo que Octavio Paz afirmó, ¿verdad? Que no es más que la violación de una madre y verla tirada en el suelo y en condiciones pues no muy agradables, ¿verdad? Eso es en realidad su significado semántico. Pero hablábamos de que durante la colonia, cuando estaba más fresca la supuesta herida que nos hicieron con la conquista, no se utilizaba supuestamente. Sin embargo, hay un historiador que se llama William B. Taylor, creo que ya no existe, pero es autor de un estudio, y este estudio se llama Embriaguez, Homicidio y Rebelión en las Poblaciones Coloniales Mexicanas. Este estudio se hizo en 1979 y muestra con argumentos muy convincentes que la expresión hijo de la chingada todavía no se usaba en México a principios del siglo XIX. Taylor, o sea, este historiador, examinó la única fuente documental que él encontró donde se proporcionaban datos fidedignos sobre las malas palabras en tiempos del virreinato. Esto es en las actas de procesos judiciales por asesinatos en cantinas y pulquerías. Creo que era donde se hacía constar el lenguaje empleado por borrachos, por pelioneros, por rijosos, pues por los parroquianos que, si bien encontró injurias de rancio abolengo, pues no encontró lo que estamos tratando, ¿verdad? El origen de la chingada.
Pero sí encontró pendejo, cabrón, joto, hijo de puta, y no halló la menor huella, pero la menor huella del verbo chingar y sus derivados. Pues de manera que al insultarse los mexicanos de aquella época, no tenían en mente ninguna madre violada, ni parecían estar atormentados por una supuesta mancha de origen o un pecado original que los llamara así, hijos de la chingada. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos tratando el término de la chingada. Para todos los que nos escuchan en el exterior, es una de las ofensas mayores. Claro que dicen que las llamadas de madre son como las llamadas de iglesia. Las campanadas. Con las campanadas se llama a misa y quien quiera las escucha y quien quiera las entiende. Espero que entiendan que el objeto de esta charla es solamente exponer un término que es muy coloquial para nosotros, pero que es interesante saber por qué el origen y qué tan, no encuentro otra palabra, qué tan chingados pudiéramos oírnos. Continuamos. Amigos, pues regresamos con el tema de la chingada, que pues es una especie de herida abierta en el inconsciente. Al parecer, la chingada nació junto con el México independiente. Según el testimonio de Antonio García Cubas, tiene o era cronista y tiene una crónica que se llama El libro de mis recuerdos, hacia 1840. Andrés Quintana Roo y otros intelectuales pues se dieron a la tarea de investigar, de recopilar y asistían a las tertulias celebradas en una librería que se llamaba Librería Andrade, y ya manifestaban un vivo interés por el origen del verbo chingar. Les repito, este verbo no existía, este término no se conocía antes de la colonia y ni siquiera en ella. Pero para entonces se conjugaba ya, me estoy refiriendo a 1840, se conjugaba a diario en todas las pulquerías. El uso generalizado de esta palabra coincidió con el surgimiento de la conciencia nacional. Pues lo que parece confirmar la tesis de Octavio Paz. Pero yo insisto en que una duda sigue en el aire. ¿El resentimiento contra la madre violada estuvo adormecido en los años de la colonia? ¿Por qué los mexicanos reaccionaron con efecto retardado al trauma de la conquista? Octavio Paz escribe en su ensayo, y pues seguramente no tenía a la mano la investigación de Taylor, el que ya habíamos citado, que fue un historiador de la conquista, y esto se hizo en 1979. Y bueno, y digo yo que le habría ayudado a calcular la edad de la chingada. Por eso, pues, tomó la precaución de aclarar. Me refiero a Octavio Paz. Octavio Paz aclara diciendo: no debemos imponer una fecha, no sabemos cuáles fueron las causas
de la negación de la madre, ni cuándo se realizó esa ruptura. Pues ahora sabemos con certeza que la ruptura psicológica del mexicano con su pasado no se produjo en tiempos del virreinato, ni en los años de la Reforma como suponía, sino poco después de la independencia, según Octavio Paz. La revolución de 1810 provocó al parecer una especie de catarsis de índole machista que buscaba negar los aspectos más oprobiosos del mestizaje entre las razas que formaron el mosaico de la mexicanidad. Solo los mestizos eran los que podían abrigar rencores contra una madre arquetípica. Si nos atenemos a los argumentos del laberinto de Octavio Paz, que ya lo cité hace un momento, pues ni los criollos ni los indios puros tenían lazos de familia con la chingada. Engreídos, quizá, contra sí mismos, los miembros de la raza híbrida que ya somos nosotros, inventamos una injuria autodenigrante, una injuria que ofende a nuestras propias abuelas, pero a cambio se nos daba una fugaz ilusión de poder, aunque en la actualidad el insulto pues hiere por igual a todos los que somos mexicanos, cuando era un neologismo en ese tiempo. Seguramente fue usado en exclusiva por los mestizos, no por el resto o la mayoría. Pues los mestizos eran un grupo étnico que no tuvo preponderancia demográfica en los primeros siglos de la colonia, y por lo tanto pues no alcanzó a dejar huella en el habla novohispana. En las décadas ya posteriores a la conquista, la mayoría de los mestizos pues eran hijos, como les llamaban, hijos naturales. Y no el término de hijo natural que también se dio en el siglo pasado, sino hijos naturales porque ya se empezó a perder lo de mestizo, ya no era español indio, sino ya era una mezcla. Más que la discriminación racial, ya pesaba sobre ellos un repudio moral por ser descendientes de la unión ilegítima entre una india y un conquistador, generalmente casado con una española o viceversa, ¿verdad? Y aunque su ilegitimidad de origen se fue diluyendo al correr del tiempo, todas las instituciones sociales y políticas del virreinato estaban diseñadas para echarles en cara ese remoto estigma. Y pues, como advirtió Paz en el hallazgo más trascendental de su ensayo, fue que al liberarse del yugo español no se identificaron con la madre doblemente vejada, sino más bien con el chingón que los engendró, ¿verdad? Y pues aparte de este término, y para ser un poco más amplio en cuanto a lo que ofensa se refiere, utilizamos mucho también el nombre de la madre quizá como un sinónimo de chingada. ¿Y por qué me refiero? Pues porque la acepción de madre
es muy utilizada por nosotros y ya ha habido varios escritores que se han dedicado al estudio exhaustivo de el complejo significado semántico de lo que se refiere al término madre como ofensa, como calificativo, como... Seré más explícito en decir ejemplos. Si te preguntan cómo te ha ido y contestas a toda madre, quiere decir que te ha ido muy bien. Y si te dicen cómo te fue, en la madre, sales diciendo, cambia mucho y quiere decir, pues me fue muy mal, ¿verdad? Y así madre, pues se refiere a cantidades también. ¿Que te dieron dinero? Fue una madre. Quiere decir que muy poco. O chingamadrales es mucho. Y si le seguimos, pues podemos hacer inclusive un libro también de muchas acepciones en cuanto a chinga tu madre, pues es otra ofensa, o decir voy a dejar ese trabajo, chingue su madre, es como, ok, acepto dejar ese trabajo y acepto las responsabilidades que con ello lleva. O me vale madre también es un término sumamente coloquial y muy usado. Es, pues me vale nada, me vale que no tenga trabajo, que lo deje, que no tenga dinero, que no haga, que sí haga. El me vale madre es también dentro de esas acepciones como la madre, pues infinito en cuanto a sus significados. Tan solo falta, como decíamos al inicio, la intención de una palabra antes o después para cambiar ese significado. Ante todo, pues yo quiero que quede muy de manifiesto el respeto a cualquier madre, porque yo tengo una, y a la madre de cada quien, y que el término, pues, chingar, que se ha hecho verbo, y que se ha hecho calificativo, y que se ha hecho adjetivo, y que, pues, también es algo muy subjetivo, pero muy común en nuestro idioma español. Para todos ustedes, los que estudian o se conectan con nosotros por el interés del español, pues es un tema que no se puede dejar de lado al estar estudiando esta lengua, la riquísima lengua del español mexicano, porque no estoy incluyendo el español de España. En España, pues son otros términos que eso será motivo de otro programa.